¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches. La estaba esperando un poquito a que se llene un poquito más la sala y ya creo que somos 21, o sea, nos faltarían 2 personas simplemente, que ya se irán acoplando seguramente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Rápidamente, entonces, vamos a pasar, como ya somos la mayoría, vamos a pasar a la lista, ¿ya? Arriola, Barrientos, Cabral. Ahí está, buenas noches, Cabral. Acá está, ya. Cayusani, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Carrasco, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Dávila, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Durán, ahí veo su, Buenas noches, buenas presente. noches, su mensaje. Buenas noches, Janet. Richard Guamán, buenas noches. Wilman Guamán, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Yendi Huasco, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Marisol Malqui, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Blanca Marín, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Silvia Mego, Buenas noches, profesora, presente. buenas noches. Yadira Montenegro, Buenas noches, profesora presente. ¿qué tal? Buenas noches. Joana Nunayaye, Buenas noches, profesora presente. buenas noches. Claudia Focori, Profesora, buenas noches, presente. buenas noches. Desiree Cifuentes, Buenas noches, profesora presente. buenas noches. Gianmarco Simón, ahí está Simón, buenas noches, ¿cómo está? Tatiana Turpo, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Pedro Urbano, Presente, profesora. buenas noches, Pedro. Claudia Villarrubia, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Y Edgar Villaseca, Buenas noches, profesora presente. buenas noches. Nos faltaría Valeria Barrientos. Buenas noches, profesora. Presente. ¿Cómo está? Buenas noches. Daniela Arriola. Daniela Arriola, ¿no? Creo que ella es la que está faltando varias veces ya, ¿no? Me parece. Bueno, habría que preguntar por ella, ¿ya? Bien. A ver. Mm, Bien, chicos, entonces vamos a grabar, ¿verdad? Que no estoy grabando. Profesora, disculpe que la Sí, interrumpa. sí. Antes que continúe, en el trabajo final que usted nos indicó, Ujú. eh, en las indicaciones no indica, perdón la redundancia, no indica la fecha de entrega. ¿Para cuándo sería la entrega? Ah, mira, qué bueno, qué bueno. Sí, creo que yo dije, la pongo al final y me olvidé, tienes razón. Em, a ver, todavía acá, según esto, estamos en la... No, acá está. Ya. Estamos en la sesión 33. No, Ujú. 34. Y nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 sesiones y ahí empieza la evaluación final. Nos faltan 10 sesiones, o sea, 1, 2, 3 semanas. 3 Tres semanas, semanas, pero en las que clases, sería, según
sílabus termina, Profesora, la clase termina la próxima semana. la próxima semana ya tenemos exámenes. Lo que a mí me han dicho es que bueno, como ustedes se han retrasado, que nosotros, y yo he entrado después, que tendría que extenderse, pues, ¿no? Ah, Eso es ya, lo que ya. Ah, claro, sería en el caso de su curso, porque Ah, como su usted curso, dice, sí no. estamos atrasados, claro, está claro, bien. ¿no? La... Ya, ¿Cómo? entonces, a ver, entonces, profesora, haríamos 2 semanas más, porque ya esta sería la tercera, como usted dice, faltan 3 semanas. Sí, pero tendríamos que más bien, porque a mí me han dicho, a usted tenemos hasta el 15 me dijeron. Y si el 15 son justo 3 semanas, me parece, ¿no es cierto? Claro, Sí. exacto, Sí, profesora. Ujú. exacto, es Ya, correcto. entonces el 15 sería. No, el 15 no, pues 16 sería, porque el Y 15 sería para el viernes 13, o el viernes 13, claro. viernes 13, perfecto. ¿Ya? Viernes 13. O sea, nosotros tenemos lunes, martes y miércoles, pero hasta el viernes 13 es que se recibirían los trabajos, ¿ya? Claro, porque el lunes también tenemos un feriado, calendario. ¿Sí? Sí. Oh, chanfle. Ya, bueno. Ujú. Entonces quedamos así, ¿ya? Para el viernes 13. Entonces entregaríamos el trabajo el viernes 13 Entregarían el trabajo el viernes 13. y continuamos con las clases hasta la tercera semana. Ya, 1, 2, profesor. 3. Ajá. Hasta sería el 18. Estaríamos terminando más o menos el 18. El ¿Cierto? 18. Pero Qué en inter- realidad, ¿saben qué, chicos? Yo creo que vamos a terminar allí. ¿Por qué? Porque según lo que veo en la planificación, y ustedes miren su sílabo, el Ujú. profesor le ha dado un tiempo amplio a lo que es planificación de la conservación. 2 semanas prácticamente para planificación de la conservación, que es, según lo que entiendo por el sílabo, es que ese tiempo está dando para hacer el proyecto, ¿no? Entonces, como ya estamos más bien nosotros, pues si se darán cuenta del sílabo, planificación de la conservación está en la sesión 25, 26, 27, o sea, una semana, en la 25, 26, 27 está lo mismo, planificación de la conservación preventiva, que es ahí donde hemos empezado con la gestión de riesgo. Es ahí, esa semana empezamos con la gestión de riesgo. Y luego hemos continuado con la gestión de riesgos y luego ya hemos seguido con el sílabo donde dice buenas prácticas, almacenamiento y manipulación, buenas prácticas con las unidades de conservación, hemos visto sobre las unidades de conservación, ¿no es cierto? Entonces ahí han pasado otras 2 semanas. Y luego vuelve a repetir lo de la planificación de la conservación preventiva. Entonces yo lo asumo que es porque él está dando un poco de tiempo porque yo suelo hacer lo mismo con mis alumnos de otros. Por favor, ¿podría grabar? Sí, sí, sí. Avances también podría ser. Claro, avances, ajá, para hacer avances, para ir poco a poco haciendo el proyecto, porque si no, no tendrían ustedes tiempo. Entonces es lo que se suele hacer para que ustedes tengan tiempo para avanzar y en ver cualquier duda y todas esas cosas, ¿no? Entonces, en realidad, sí, pues tendríamos para manejar ese tiempo, porque podríamos, por ejemplo, avanzar antes con lo de la digitalización. Ya no vamos a hacer un proyecto de digitalización, porque ya sería demasiado. O sea, ahí pone el profesor proyecto de digitalización en archivos al final, pero van a hacer otro proyecto además de este proyecto y a mí me parece que es demasiado. Yo no suelo poner 2 o 3 proyectos a la vez, es demasiado. Con uno bien hecho ya es bastante un proyecto. O sea, un proyecto no es que vayamos a hacer 3 proyectos en un solo semestre, me parece demasiado a mí. Así es que al final
el profesor en la sesión 42, 43, 44 dice proyecto de digitalización en archivos. Entonces lo que vamos a ver es analizar en todo caso algún proyecto, ¿ya? No vamos a hacer otro proyecto. ¿Sí? Ya, profesora. Entonces, para el 13 el trabajo y las clases estaríamos terminando el 18 de diciembre. Sí, ¿ya? Ya cualquier cambio, profesora, nos avisa, por favor. Sí, sí. Ya Por vamos viendo favor. cómo avanzamos en todo caso. Sí, ok. Ya. Gracias, gracias, profesora. Gracias, gracias también a ustedes. Bien. Profesora, disculpe, una consulta. Con el profesor tuyo hicimos un trabajo que es de materiales sonoros. Entonces, el profesor siempre un encargado subía el trabajo, pero cuando usted ingresó dijo que todos teníamos que subir, pero la plataforma ya se había cerrado. Y dijo que iba, no sé, a aplazarlo, pero no vaya a haber inconveniente ahí porque solamente una persona subió el trabajo. Ay, 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 ya. Ya, eso, bueno, yo ya le comuniqué al profesor, pero él tiene que ver un poco esa parte de esas notas, cómo vamos a hacer. Y bueno, voy a conversar con el profesor a ver cómo hacemos, pero bueno, sí, yo he visto que quienes he estado tomando nota de quienes eh, han, han hecho la última parte, pero claro, lo primero, pues no lo sé, ¿no? Pero de todas maneras, le voy a consultar al profesor cómo se va a hacer con ese aspecto, ¿ya? Para que no haya problemas. Pero yo no creo que haya ningún problema, ¿no? Si ya ustedes, el profesor también seguramente, al igual que yo suelo tomar notas, él también seguramente tiene notas de cómo ha ido cada grupo. Me pasará quizás la evaluación que ha hecho, las notas que ha hecho y ya yo las vertiré a, al lugar donde se colocan las notas. O sea, no creo que haya ningún problema, ¿ya? Ok, Bien, profesora, gracias. bien. Bien, vamos a empezar. Creo que ya pueden ver Sí, mi profesora, no se olvide de grabar, por favor. ay, ay, a ver. Chicos, y a ustedes les viene así, porque a mí no me viene de la grabación. ¿A ustedes ya les sale la grabación o cómo es eso de la grabación? Como profesora no entiendo. Solo una vocecita ahí que dice que se está grabando. No, digo, eh, mm, cuando ya está grabado, ¿cómo ustedes es que acceden a esa grabación? ¿A ustedes les llega en su... Sube automáticamente a la nube, profesora. Ah, ya, se sube automáticamente, ya. Sí, Ya, pero ya. ahorita no está grabando. No, ahorita no estoy grabando. No, quería preguntarles, porque en el caso de de otro lugar donde enseño, yo tengo que subirlo, ¿no? Pero me envían a mí ese material y yo tengo que subirlo. Entonces, pero acá no me viene en ningún lugar. Entonces yo pensaba, cómo están haciendo con las grabaciones? Pero bueno, ya, esa era mi duda. Entonces, si les viene automáticamente Recording in progress. Bien, listo, chicos. Entonces, ya aclaradas un poco las dudas que se tenían, vamos a empezar o vamos a continuar un poco con esto, lo planificado para la tercera unidad, la manipulación y almacenamiento. Así se llama la unidad, ¿ya? Manipulación y almacenamiento. Y bueno, estas sesiones, la 33, 34, 35, vamos a hablar sobre la planificación de la conservación preventiva. Es lo que se tiene previsto en el sílabo. Y para eso tenemos que recordar ciertos conceptos importantes
Y lo estoy enfocando un poco estas sesiones de planificación a lo que ya habíamos visto previamente. Les decía que en la sesión 25, 26 y 27 hemos visto acerca ya de la planificación de la conservación que envuelve todas estas diferentes formas de planificar, qué significa el planeamiento estratégico, cuántas formas puede haber de la conservación preventiva y todo eso hemos visto un poco, ¿no? Y como las ramas en la que nosotros podemos hacer la conservación preventiva son varias. Habíamos visto más bien una de ellas, que es los planes de gestión de riesgo, cómo planificar la gestión de los riesgos que nosotros vemos en archivos. Habíamos visto entonces todo lo que era la metodología ABC de la gestión de riesgos. Y para eso les había dejado un trabajo que ustedes van a poner. Entonces, todos esos conocimientos que hemos visto toda esa semana, lo van a volcar en un plan. Para todos, de repente, no es tan sencillo hacer proyectos, de repente, algunos se nos complica un poquito más. De repente no lo visualizamos tan bien. Nuestra compañera Blanca nos había enseñado qué bien lo visualiza, ¿no? Rapidito lo visualizó ella y lo emblocó como para rápidamente ya irlo resolviendo poco a poco todos los ítems. Está bastante bien, pero de repente no a todos se nos da tan fácil, no estamos quizás acostumbrados a hacer proyectos o bueno, pueden suceder un montón de cosas. Quizá no se ha comprendido algunas cosas, entonces vamos a ir revisando poco a poco en estas sesiones de manera que ustedes terminando puedan ir avanzando poco a poco con cada ítem propuesto, ¿ya? Tenemos que empezar entonces por definir algunas cosas generales, ir de la generalidad luego a lo específico, ¿ya? Recordar cómo está conformado el patrimonio documental, algo tan básico, ¿no? Que está conformado por todos aquellos documentos que tienen valor, ya sea histórico, artístico, científico, literario y cultural de la nación, y se conserva además en lugares como el archivo y la biblioteca, ¿cierto? En lo que llamamos nosotros los recintos culturales. Y puede constituirse por diferentes tipos de objetos, manuscritos incunables, libros, periódicos, revistas, folletos, fotos, grabados, etcétera, etcétera. Y bueno, y nos dice además que también se considera como patrimonio a las obras que se encuentran en las entidades públicas, instituciones privadas o en poder de personas naturales también, considerándose sin excepción las anteriores a 1850, sin excepción. Todas las anteriores a 1850 ya forman parte de este patrimonio documental. Varios autores nos hablan al respecto del patrimonio bibliográfico y documental y nos dan diferentes ideas de lo que es el patrimonio o diferentes puntos de vista, ¿no? Y que cada uno con una función de repente diferente, el que veamos desde diferentes aspectos. Acá Palma Peña nos dice, por ejemplo, el patrimonio bibliográfico y documental puede pensarse como aquellas expresiones artísticas, folclóricas, históricas, educativas, científicas, etcétera, que han sido producidas para ser testigo fiel del desarrollo de las sociedades, que a su vez han sido objetivadas en manuscritos, ¿no es cierto? Entonces, como todas esas actividades de la sociedad que se van dando en lo físico, digamos, en las expresiones del pueblo que va teniendo a través del folclore, de actividades intelectuales, de expresiones o manifestaciones artísticas y culturales. Todo eso se objetiva en
en algo físico como la escritura, ¿no es cierto? Y está entonces, ha sido objetivada en manuscritos, en impresos, en medios audiovisuales, ¿no? Toda esa cultura entonces, lo que no se puede de repente ver y tocar, ha sido llevada al papel para que se pueda leer, o en otro material para que luego se pueda mirar y se pueda consultar. Y se pueda difundir todo ese conocimiento si no fuera así, se perdería, pues, ¿no? No sabríamos, alguien bailó en un momento y luego cómo vas a saber cómo bailó si no está rescatada esa información a través de la descripción, por ejemplo, escrita o la filmación, los videos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma nos dice. Luego nos dice también Álvarez, nos dice, queda fuera de toda duda que constituyen patrimonio bibliográfico las piezas del fondo antiguo, los manuscritos antiguos, todos ellos piezas únicas y fuentes históricas, literarias o jurídicas. Los incunables e impresos antiguos, obras raras, también nos habla de las obras raras, e incluso únicas por las características de la imprenta manual, con ilustraciones, miniaturas, grabados, mapas o los propios soportes como el pergamino, la vitela, los papeles de diferentes procedencias, las encuadernaciones, etcétera. Todo eso de lo que hemos ya conversado. Pero la consideración de patrimonio se extiende también a otras obras, manuales literarios, ediciones príncipes y ediciones de bibliófilos, facsímiles, encuadernaciones artísticas, obras de tirada muy limitada, pero las generadas por las propias universidades y otras que puedan llegar a ser raras y cuya conservación es importante. Entonces, ahí cada vez diferentes autores nos van diversidad que puede haber dentro de lo que denominamos patrimonio bibliográfico y documental. Y tenemos, no sé si semestre, el primer semestre que llevaron ustedes. No, ustedes son el primer semestre, ¿no? No, sería las primeras clases. Bueno, las primeras sesiones el profesor le habló sobre las cartas diferentes, ¿no? Hablaron sobre teoría de la conservación. Según el sílabo que he visto, hablaron sobre eso, porque son los antecedentes teóricos que tenemos nosotros para basarnos en los porqués de la conservación, ¿no? Y bueno, la Carta de Cracovia nos dice, los elementos individuales de este patrimonio son portadores de muchos valores, los cuales pueden cambiar en el tiempo. Esta variabilidad de valores específicos en los elementos define la particularidad de cada patrimonio. A causa de este proceso de cambio, cada comunidad desarrolla una conciencia y un conocimiento de la necesidad de cuidar los valores propios de su patrimonio. Entonces, refuerza mucho esta idea de los valores cuando hablamos de patrimonio, ¿no es cierto? Ya veíamos aquí cuando hablaba del patrimonio bibliográfico y todo lo que involucra, entonces está abarcando diferentes tipos y está, por ahí alguien está, su audio, por favor. Hay que bajar el volumen, ¿ya? A ver, me fui. Em, Les decía, bueno, que entonces tiene características cada uno tan diferentes y además la sociedad va cambiando con el tiempo y los valores no son estáticos. Como todo es
todo cambia en el tiempo, ¿no es cierto? La particularidad de cada patrimonio van cambiando con el tiempo. Y a los documentos que son patrimonio, tanto material bibliográfico como documental, están protegidos, ¿no es cierto? Por convenciones y también tenemos las recomendaciones. Las convenciones son jurídicamente vinculantes, es decir, hay algo legal que involucra el, que involucra estos acuerdos, ¿no? Y entonces son asumidos de forma obligatoria por los estados que firman esos convenios. Pero también no son vinculantes jurídicamente, sino que tienen un carácter orientativo. Entonces, por eso es que la vez pasada también estábamos hablando sobre algunas medidas, y yo les comentaba, en algún momento les comento que para la conservación, por ejemplo, pues no hay recetas en sí, ¿no? Hay guías, hay convenciones, hay recomendaciones, todo que algunas es que nosotros tenemos que seguirla porque las convenciones nos dice que tenemos que seguir ciertos parámetros, cierto lineamiento, y otras, bueno, tenemos que tomar, sí, las recomendaciones y ver cómo acoplar un poco o cómo manejar ciertas cosas dependiendo el tipo de patrimonio que tenemos, ¿no? Y bueno, los principales organismos internacionales que emiten documentos son la UNESCO, por ejemplo, el Consejo de Europa, la Unión Europea. Ellos son los que sacan todos estos documentos que nos ayudan a nosotros a reconocer esos valores del patrimonio y saberlo gestionar. Acá tenemos, por ejemplo, una cronología relacionada al patrimonio bibliográfico. Ya hay un programa estratégico de preservación y conservación de la IFLA. Luego ya vamos a ver cómo la UNESCO en el 92 saca el programa Memoria del Mundo, que hasta ahora pues sigue, ¿no? Habiendo, y recién hoy día, por ejemplo, veía un aviso de ¿cómo se le dice? Anuncios que decía sobre Clorinda Mato de Turner, ¿no? Sobre la obra de Clorinda Mato de Turner, al programa Memoria del Mundo. Como han pasado muchos ya de nuestros documentos, es decir, que no solamente la producción de esta autora, o en el caso de que tenemos el libro Becerro, el protocolo ambulante de los conquistadores, toda esa información de esas personas ya no solamente nos mueve o solamente es importante para nosotros, sino ahora también para el mundo, ¿no? Y bueno, y luego ya en la UNESCO en el 2003, la Carta sobre la Preservación del Patrimonio Digital, y así a través de los años, cómo va habiendo cada vez más reflexiones en torno a este tipo de patrimonio, ¿no? En sus diferentes soportes. Y bueno, en el Perú tenemos la Constitución Política, por ejemplo, que en el artículo 21 nos habla sobre la Ley General del Patrimonio. También tenemos la Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio Documental. Aquí podemos ver que abarca pues toda esta protección del patrimonio bibliográfico y documental. Nos habla sobre los bienes documentales y bibliográficos, y además sobre el patrimonio documental por una parte y bibliográfico, o sea, como que nos separa bien todo eso. Todo eso para ver
un poco llegar a darle el valor cuando nosotros hacemos los proyectos, ¿no? Todo eso quiero ligar esa idea del valor que tiene el patrimonio bibliográfico documental con lo que vamos a hacer ahora, que es el plan de gestión de riesgos. Y recordar que no es que estamos haciendo como si estuviéramos llenando un formulario, no, ¿no es cierto? No es de que estemos simplemente aplicando una metodología que hemos aprendido, sino es que porque tenemos patrimonio y que el patrimonio es algo importante, nos mueve, tiene valores. Entonces, por eso es que se inicia, por ejemplo, con la comprensión del contexto, ¿no? Porque si no empezamos por ahí, bueno, pues simplemente no tendría sentido en realidad hacer un proyecto de gestión de riesgos si en realidad lo que está en riesgo no lo valoramos. Porque si es que no valoramos lo que está en riesgo, que son nuestros archivos, no le estamos dando el valor y las puntuaciones nosotros que luego vamos a tener, las vamos de repente no a manejar como se debería, porque de repente podemos poner por ahí cualquier valor, cualquier puntuación y listo, ¿no? Porque no hemos empezado con comprender el por qué es importante lo que estoy haciendo en torno al patrimonio, ¿no? Y bueno, esta metodología ABC, si bien es una herramienta bastante práctica, inicia con la comprensión del contexto, con comprender desde diferentes aspectos. ¿Y por qué se trabaja el contexto? Acá, según diferentes posturas, ¿no? En artículos diferentes que hablan sobre la cultura, sobre cómo enseñamos la cultura, por ejemplo, o la valoración del patrimonio, vemos que y en varios autores se preocupan del tema de que la sociedad va cambiando siempre, está cambiando y ahora en estos tiempos, en el siglo 2000, ¿no? Vemos que se tiende a privilegiar todo lo individual, ¿no? La esencia, la novedad, más que los valores del pasado, más que la cultura, más que la identidad de un colectivo, días, lo que está sucediendo, ¿no? Con la juventud. La juventud ya ni siquiera nos responde, ya ni siquiera sabe dónde vive, ya es en otras cosas. Entonces, todo ese panorama es preocupante porque si es que uno no se vincula con su pasado, si uno no le da valor a su patrimonio, pues como sociedad no nos espera mucho, no podemos esperar mucho. ¿Por qué? Y que si es que estamos en esta época dándole solamente importancia como uno nada más, sin preocuparnos por el resto, entonces no hay sociedad, pues, ¿no? Y los documentos, por ejemplo, es algo muy importante para nosotros, para la historia, para que mueva a mucha gente por la información que tiene, por lo que significa, ¿no? Para nosotros, para todo, o lo que debe significar para todo. Y entonces tenemos que trabajar en ese contexto, porque si no trabajamos en ese contexto, no vamos a darle los valores, como les decía, correctamente.
Y bueno, estos avances nos permiten pensar en una educación patrimonial que actúe a partir de la memoria colectiva, estimulando nuevos significados de tal manera que promuevan el sentido de la pertenencia, de la consolidación de la diversidad cultural. Para ello, el patrimonio debe ser percibido como parte del contexto que le da sentido a la vida de las nuevas generaciones, más allá de solo valorarlo porque tiene historia o porque un material es artístico, algo, ¿no? Sino es porque le da sentido a nuestra vida como sociedad, ¿no? Entonces eso, el que ya ahora se hagan mecánicamente las cosas, ¿no? De que, bueno, tú me pides algo, yo te doy específicamente eso. No, sino es que pensémoslo un poquito más desde otros puntos de vista. Y entonces el patrimonio cultural sabemos que se compone de muchos bienes y toda esta cantidad diferente con todas sus particularidades puede tener diferentes valores también. A través del tiempo esos valores o atributos han ido cambiando y al inicio, digamos, han tenido un valor histórico, estético, se decía, simbólico. Esos son los valores como inherentes a todo el patrimonio, ¿no es cierto? Pero como ha ido cambiando, evolucionando, ya podemos hablar de muchísimos más valores. Los más comunes, digamos, el valor de uso, el valor formal, el valor simbólico. Entonces vemos cómo algunos se mantienen y algunos se modifican también de estos valores. Luego tenemos que ver que la patrimonialización es un proceso que se da porque hay una estructura de la valoración, es decir, hay un objeto, hay un sujeto y un contexto dentro. Entonces, no se da así nada más los objetos solos, no tienen un sentido los objetos solos, el objeto no está solo nunca, sino es que este objeto es mirado por alguien dentro de un espacio, además, y espacio y tiempo, ¿no? Entonces, eso, toda esa estructura es que hace la valoración. Entonces, a veces por eso no nos entendemos quizá a veces cuando yo hablo de patrimonio y me mueve el papel, pero no porque sea papel, sino porque cómo ha sido elaborado, cómo ha sido modificado, por quién en el paso del tiempo, cómo así pasa de un lugar a otro y el otro lo modifica y hace, me da tanto sentido todo ese proceso, ¿no? Y que cuando a veces alguien me dice por allí, si es solo papel, ¿no? Entonces creo y yo digo, pero ¿qué nos está entendiendo de que es patrimonio y que envuelve todo eso? Que es un objeto que que adquiere valor en el tiempo porque hay sujetos involucrados y hay un contexto espacio-temporal que lo envuelve, ¿no? Entonces, como yo me siento parte de algo grande a través de ese objeto y que de repente para algunos no lo entienden de esa manera porque no saben cuál es la estructura de la valoración, no saben valorar lo que tenemos, ¿no? Entonces yo quiero que lo miren desde ese punto de vista, que estamos hablando de patrimonio bibliográfico documental. Y para eso un poco quiero que veamos esta estructura de la valoración para que cuando trabajemos en el contexto, tratemos de sacar a relucir el por qué es importante trabajar con estos bienes, por qué es importante mantenerlos conservados, qué es lo que debo mirar, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, el objeto requiere la identificación, así como nosotros tenemos un DNI,
¿no es cierto? Que si no tuviéramos nuestro documento nacional de identidad, ¿quiénes seríamos? Seríamos unos NNs, ¿no? Y nadie sabría dónde pertenecemos. Nosotros mismos seguramente entraríamos conflicto si no tuviéramos un nombre, si no tuviéramos una identidad, donde hemos nacido, si no supiéramos, entraríamos en conflicto, ¿no es cierto? Pero tenemos un nombre, de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, tenemos un lugar en el espacio, ¿no? De dónde somos. Em, y cuándo hemos nacido, tenemos nuestra edad también. Todo eso figura en nuestro documento nacional de identidad, ¿no es cierto? Entonces, todos esos detalles nos hacen ser quien somos, nos identifica, por eso se llama justamente documento nacional de identidad, nos identifica. Dice, aquí estoy yo, dice, ¿no? ¿Y quién eres tú? Acá está, yo soy esta. Estas cosas me identifican. Yo nací aquí en Lima en el año 77. Yo nací en julio del 77. El 7 del 77 yo nací. Y mis padres fueron tales y tales y me llamo y me pusieron este nombre, ¿no es cierto? Con esos datos es que yo me puedo tener una identidad. Así igual sucede con el objeto. El objeto tiene una identidad también, que puede parecer aislado el objeto o puede parecer en grupo el objeto, asociado de repente. Nunca está solo porque hay un soporte, por ejemplo, que lo vincula con otros de repente, ¿no? Y por eso es la importancia de que nosotros sepamos de qué tipo de soporte se trata, para que lo vinculemos justamente, para que lo hagamos parte de algo a este objeto. Y bueno, está asociado de repente por características de físicas o de uso de repente, integrado dentro de unas unidades de semejantes o de distintos. Por ejemplo, de repente hay aislado, pero bueno, este es el conjunto de los que están aislados, pero es un conjunto finalmente de los que se quedaron fuera de otros grupos, pero ya forman. De todas maneras, el objeto tiempo tiene un espacio. Entonces, al tener una identidad, tiene un nombre, se le da un nombre, se le denomina. Por eso es que en las fichas aparece título o denominación, ¿no es cierto? Porque a veces sí tiene un título y a veces no tiene un título, pero tenemos que darle una identidad porque el objeto tiene una identidad. El que no tenga un título no le quita que no tenga identidad, sino es que nosotros entonces podemos denominarlo por, no sé, el contenido de repente, ¿no? Entonces por eso está el ítem, título o denominación. ¿Cómo lo vas a denominar? Y bueno, acá, por ejemplo, si se encuentra el título, es un manuscrito titulado Recuerdo de la monarquía peruana o bosquejo de la historia de los incas. Ese es su título. Y tiene un tiempo además, como evento temporal, es decir, como un evento que sucede en el tiempo, el objeto tiene un origen. Entonces, en un momento se escribió. ¿En qué año? En 1838 se escribió. Tiene un desenvolvimiento histórico, entonces, que está señalado por creadores o modificadores, por destinaciones de uso, por transformaciones físicas, por acontecimientos históricos, por sus cambios dentro de un conjunto. Entonces, hay un tiempo que no solo es un tiempo fijo, o sea, no solo fue escrito en 1838. De repente fue escrito en 1838,
pero tardó mucho, hasta el 39, 40, 41, qué sé yo, y ya fue desarrollándose todo un tiempo. O fue escrito en 1838, pero hablaba de 20, 30, 40 años antes, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay em, un desenvolvimiento histórico, ¿no? No hay solamente una fecha, sino hay toda una historia allí. Y luego, además, ese tiempo puede haber sido que en diferentes momentos haya sido llevado a otros espacios en tiempos diferentes, ¿no? Entonces, también hay un espacio que juega ahí. Como hecho espacial, el objeto tiene características físicas, formales, que lo localizan. Es decir, hay coordenadas geográficas, códigos prediales, catastrales, tiene dimensiones, tiene elementos decorativos, tiene materiales, como entonces el espacio, ¿cómo lo marca a este objeto? Porque de repente este objeto vivió en la época en que, bueno, se hacía de una forma, se trataba de organizar a la gente y había pues un sistema de organización y tiene cierto código de repente, ¿no? Em, el objeto mismo por la física, las dimensiones físicas que tiene, tiene un ancho, un alto, eh, tiene que nos habla de que, bueno, en algún momento alguien en un espacio agarró y cortó esas hojas, era un pliego y lo dobló, o de repente no era un pliego, o en lugar de doblarlo cortó, no sé, pero es que se hizo en un espacio y en un tiempo, con diferentes materiales además, quizá no todas las hojas sean las mismas, quizá notemos diferencias, etcétera, etcétera. Entonces, hay tantas cosas en el objeto que le dan identidad. Luego hay un contexto que dentro de la estructura de la valoración comprende un espacio geográfico. Y este espacio geográfico no es cualquiera, sino que es un territorio sociocultural, porque en el lugar donde estamos hay una sociedad que se mueve por determinados bailes, creencias, tradiciones, etcétera, que lo hacen diferente, que crean su cultura, ¿no? Diferente que la de otro lugar. Entonces, este contexto es un territorio de transformación, es un territorio sociocultural que anda cambiando, que con el tiempo, con la sociedad y el devenir de los tiempos va cambiando, se va modificando de ideas. Entonces, hay todo un trasfondo para para el libro, para los documentos, ¿no? Se dan cuenta cómo todo juega cuando hablamos de un documento que tiene una identidad, una época, ya, ya estamos asociándolo con lo que sucedió en determinado lugar y estamos entonces sacando a relucir su contexto. Y además hay un sujeto. El sujeto es quien tiene a su cargo la investigación y el análisis de la información para definir los criterios de valoración. Y este sujeto no solo es un sujeto individual, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo puedo ser ese sujeto, ¿no? Y decir, bueno, este libro es valioso porque pertenece a tal época y lo he analizado, ¿no? Pero no solo yo, también de repente hay un colectivo, ese colectivo
que lo asume como parte también de su cultura, que se siente motivado al verlo, que siente que no sé, justo la información que está dando lo mueve por algo, ¿no? Como ahí vemos, por ejemplo, la imagen que he puesto es de si mal no recuerdo, es cuando se expuso sobre los libros quemados, por ejemplo, cómo ese objeto, los objetos que fueron rescatados de los libros quemados de la Biblioteca Nacional en el año 40, si no me equivoco, eh, y fueron rescatados después de un tiempo, si tampoco me equivoco, fue en el 2018, me parece esta exposición, si no es que más, sí, más o menos el 2018 fue esta exposición en que se hizo todo una restauración de ellos y que, bueno, luego se dio al servicio y cómo movió a la gente, ¿no? El recordar ese evento a través de la exposición de ese objeto. Entonces se dan cuenta cómo el objeto no está solo, sino es que hay un individuo, tanto personal, digamos, como en grupo, o sea, hay un individuo y un colectivo que lo aprecian. Y hay un contexto dentro que es el que se está mirando, ¿no? Que el que está mirando a través de ese objeto. Entonces, si es que vemos también esta diapositiva, chicos, creo que ya les estoy haciendo pasar. ¿O estamos bien de tiempo? ¿O ya me pasé de Va tiempo? 22:40. Sí. Sí, ¿no es cierto? Me he pasado. Bien, Sí. lo dejamos aquí entonces y continuamos mañana, ¿ya? No sé, se entiende que a lo que quiero llegar es cómo analizar el entorno y el contexto. Eso es lo que quiero llegar, desde una mirada que podamos darle valor y por eso es que analizamos el contexto, ¿ya? Bien, nos vemos entonces mañana, ¿no es cierto? Mañana nos toca, profesora. Ya, mañana a las 7:30. Nos vemos. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana, gracias. Recording stopped.